Estamos en Primera de Corintios, capítulo 12. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 17 y Pablo está poniendo la figura del cuerpo como símbolo de la iglesia. ¿Amén? ¿Para qué? ¿Para qué está poniendo Pablo la figura del cuerpo como símbolo de la iglesia? Para que seamos uno solo. Es decir, para dar enseñanzas espirituales, ¿verdad? Para hablar de verdades espirituales de forma comprensible. Porque hay cosas espirituales que son difíciles de entender y por medio de ejemplos resulta más fácil de comprender, ¿verdad? Por eso Pablo utiliza un lenguaje muy rico en ejemplos, figuras literarias, etc. Recuerden que decíamos que eso era muy importante para poder entender esta epístola. Versículo 18, dice ahí la palabra del Señor: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso. Es muy importante prestar atención aquí al sujeto de este versículo. ¿Quién es el sujeto de este versículo? Presten atención, versículo 18, léanlo. ¿De quién se habla ahí? Dios, ¿verdad? Dios es el sujeto, Dios es de quién se está hablando ahí. Mas ahora el pastor ha colocado los miembros, ¿verdad que no? ¿De quién es el sujeto ahí? Dios. Ahí no se está hablando de que el pastor pone o quita o hace o deshace los miembros en el cuerpo de Cristo. ¿Quién los pone? Dios. Y esto es algo que nos tiene que quedar claro. Y Él lo hace como Él quiso, dice. Así que Pablo está respondiendo a las preguntas que ha hecho anteriormente, ¿verdad? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato, etcétera, ¿no? Ahora vamos a volver a prestar atención. Porque yo quiero que se fijen bien en ese versículo 18. Les voy a hacer otra pregunta y quiero que me respondan a ver si son capaces. ¿Sigue Pablo hablando aquí en lenguaje figurado? Decíamos que cuando Pablo está diciendo en el versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Verdad? O si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Ahí estaba hablando, ¿verdad?, en sentido figurado. Ahora, en el versículo 18, ¿está hablando en sentido figurado o en sentido literal? ¿Y por qué? ¿Por qué literal? A ver, este micrófono, ¿quién se encarga para llevarlo de un lado para otro para los que quieran participar? Porque si no, los que están viéndolo a través de internet no se enteran. Uno de ustedes se encarga de llevar y traer el micrófono. Cuando alguien quiere hablar, levanta la mano y le lleva el micrófono para que así los que nos están viendo en Perú, en México, en Colombia, en Inglaterra, en diferentes lugares, pues se pueden enterar. Está hablando literalmente. Y decíamos por qué. Nuestro Dios, que es el que pone cada miembro en el cuerpo, a su manera. Por tanto, es una forma, ha pasado del lenguaje figurado al lenguaje real sin ni siquiera avisar, ¿verdad? Él no está diciendo, ahora voy a hablar serio. No. Ni cuando estaba hablando en lenguaje figurado, él dice, ahora voy a poner un ejemplo. No. Sino simplemente él está hablando y pasa de un estilo a otro. ¿Ustedes se dan cuenta de lo importante que es esto? ¿Por qué es importante? Distinguir cuando se está hablando en sentido figurado o en sentido literal. ¿Por qué es importante? Un momentito, a ver, nuestro hermano lleva para allá el micrófono. Claro. Digo que es importante para no hacer una mala interpretación. Claro, para no hacer una mala interpretación. Porque miren,
muchas malas interpretaciones son hechas por no prestar atención a estos detalles. ¿Ok? Aquí Dios está inspirando a Pablo y ahora en el versículo 18 está hablando de forma literal. Realmente es Dios quien pone los miembros en el cuerpo como Él quiso, ¿verdad? Si no prestáramos atención a esto, caeríamos en errores doctrinales. Tenemos que distinguir cuando se habla el lenguaje literal, el lenguaje figurado, el lenguaje irónico, cuando se está poniendo una metáfora o un símil, cuando se está haciendo una hipérbole o cuando se está haciendo un tropo. Es decir, todos estos sentidos diferentes, estilos diferentes de lenguaje, tenemos que aprender a diferenciarlo. Y sabemos realmente que aquí está hablando en sentido literal porque efectivamente ha sido Dios quien ha colocado a los miembros en el cuerpo como Él ha querido, ¿verdad? Está transmitiendo una verdad que es absoluta, una verdad que es real, es verdad. Si comparamos, por ejemplo, este pasaje con el 15:38, vamos a ir al 15:38. Vamos a leerlo desde el 37, dice: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo, ¿qué dice? Que Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo, ¿verdad? Ahora lean conmigo Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Dice ahí: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Y se nos está diciendo que ¿quién creó el cuerpo humano? Dios. Si Él creó todas las cosas y por su voluntad fueron creadas, nosotros somos como somos porque Dios nos hizo así. Dios puso cada miembro en el cuerpo con una función determinada. Y a la mano le dio una función y al pie otra diferente. Al ojo le dio una función y al oído otra. Y esto es Dios el que ha puesto cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Y así como lo hace en el cuerpo humano, también en la iglesia. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí en el versículo 18. A pesar de los estragos que el pecado ha hecho en el cuerpo humano, en la creación, ¿verdad? Y nosotros como parte de la creación, también nuestros cuerpos han sido afectados. A pesar del estrago que ha hecho, que ha provocado el pecado en nuestros cuerpos, el cuerpo humano no deja de ser una maravilla de la creación, ¿verdad? Una verdadera maravilla de la creación. ¿Cómo funciona cada sistema? ¿Cómo funciona cada órgano? O sea, la combinación de unos con otros, juntos, hacen posible la vida al cuerpo humano. Si uno de los sistemas, si el sistema sanguíneo no funcionara, ¿verdad? No podemos vivir. Es decir, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Dios ha hecho el cuerpo como Él ha querido y Él sabe cómo hace las cosas. Amén. Su diseño y su funcionamiento revela la mano del Creador. Amén. Fíjense que aún el ser humano, con toda su ciencia, no ha llegado todavía a conocer todas las capacidades y funciones del cuerpo humano. La neurobiología, el estudio del cerebro, por ejemplo, está en pañales. Saben que una empresa japonesa, no voy a decir el nombre por no hacerle publicidad, trató de hacer una computadora que se asimilara al cerebro humano. Estuvieron trabajando por más de 20 años. Hicieron una computadora que eran como 2 edificios de varias plantas. Y no consiguieron llegar
a hacer las funciones que hace un bebé de mes y medio. Un bebé de mes y medio puede ver algo y puede tocarlo. Un robot hecho con inteligencia artificial puede ver algo y tocarlo si tú lo programas. Pero si tú le cambias el objeto que tiene que tocar, no lo tocará en la vida. La inteligencia que Dios ha puesto en el ser humano es increíble. ¿Ustedes creen que Dios sabe lo que hace o no? Yo creo que sí. Y cuando Él en la iglesia hace exactamente eso, pone a cada uno en particular donde Él quiere, pues Dios sigue siendo el mismo Dios, sabio y entendido. Amén. Así que, ¿qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña la maravilla del cuerpo humano cuando pensamos en esa figura que el apóstol Pablo usa para enseñar estas verdades? ¿Hay algún miembro en nuestro cuerpo que sea inútil? Todos nuestros miembros sirven, todos nuestros sistemas sirven. A mí me hizo mucha gracia cuando los hombres saben que se pelearon entre Inglaterra y Estados Unidos y Alemania a ver quién terminaba el mapa del genoma humano. Y era una lucha porque, claro, era para coger la patente de eso, ¿verdad? Y ya dijeron, ya lo tenemos completo. Solo que hay 3.000 genes que no sabemos para qué sirven. Oiga, no está completo entonces el mapa del genoma humano. El hombre todavía no sabe para qué sirve el apéndice. El hombre todavía no sabe para qué sirven ciertos órganos del cuerpo. Piensa en las amígdalas, piensa que están ahí porque sí, que no tienen una función determinada. Pero créanme que sí, que tienen una función determinada. Si están ahí es porque Dios las puso. Y si Dios las puso es porque eran necesarias. ¿Amén? ¿O Dios no sabe lo que hace? Claro que sí. Pero en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, debemos entender que si en el cuerpo humano no hay miembros inútiles, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tampoco. Cada uno de nosotros hemos recibido dones, habilidades, talentos para poder ser de edificación a los demás. ¿Amén? Y nos necesitamos unos a otros. Tú necesitas mis dones, yo necesito los tuyos, y todos nos necesitamos unos a otros. Esta es la idea que el apóstol Pablo está explicando aquí en este capítulo. Así que cada uno de nosotros debiéramos saber cuál es la función que Dios quiere que yo realice. ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? ¿Cómo puedo ser útil para la edificación de la iglesia? Es algo que todos nosotros debiéramos intentar conocer. Versículo 19. 1 Corintios 12, 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Verdad? Una parte no es el cuerpo, es solo una parte. Ni el cuerpo es una sola parte, sino que el cuerpo es el conjunto de todas sus partes. Una unidad sin diversidad no serviría para nada. Si todos fueran pies, ¿dónde estarían las manos? ¿Dónde estarían los ojos? ¿Verdad? No serviría. Un pie solo no puede hacer nada por sí mismo. Sin embargo, la iglesia está diseñada como un cuerpo con muchos miembros distintos, y algunos ven esa diversidad como un motivo de desunión, de división, y tratan de que todo el mundo sea igual, hable igual, se vista igual, haga las cosas igual, entiendan las cosas igual, repitan las cosas igual. Y eso es antinatural. ¿No creen? Porque dice claramente, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? La iglesia está diseñada como un cuerpo con muchos miembros distintos, pero que se complementan. La diversidad no hace sino ayudarnos a estar completos, a tener
la diversidad nos armoniza y nos hace útiles. Cuando estamos juntos, cuando estamos todos, ahí sí somos útiles. Cada uno por separado no sirve para mucho. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Como ven, Pablo está marcando y remarcando como buen judío. Este es el lenguaje hebreo. Aunque está hablando en griego, está escribiendo en griego, pero la mentalidad de él es judía. Y los judíos hablan de este modo. Dicen las cosas de una manera y después las repiten de otra. Dicen, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Está enfatizando vez tras vez la misma idea. Nos necesitamos. Amén. Algunas congregaciones están llenas de gente que no hacen nada. Y un pequeño grupo que lo hace todo. Hay algunos pastores que le llaman pastor orquesta. ¿Han visto ustedes al hombre orquesta? Toca el bombo, toca la trompeta, los platillos, hace así, con el pie va tocando otro tambor. ¿Ustedes creen que una iglesia así puede funcionar bien? Cuando uno solo tiene todo el peso de la carga y los demás no hacen nada. ¿Es esa la voluntad de Dios? A la luz de lo que estamos estudiando, ¿qué opinan ustedes? La voluntad de Dios es que todos participemos de alguna manera en la vida práctica de la iglesia. Y esto es muy importante entenderlo. No solo el pastor y los diáconos tienen que hacer cosas en la iglesia. Todos tenemos que participar. Cuando un grupo pequeño lo hace todo y los demás no hacen nada, los que no hacen nada generalmente acaban criticando a los que lo hacen. Encima. Y eso lleva a división y a problemas. Las iglesias necesitan mucho un pastor, pero también necesitan diáconos, también necesitan gente para la alabanza, gente para enseñar a los niños, gente para hacer obra social, gente para hacer visitación, gente para orar e interceder, gente para hacer la limpieza, gente para recoger las ofrendas o para dar la bienvenida a la gente que llega. O sea, se necesita mucha gente en las iglesias. Hay muchas actividades que se pueden hacer y todos podemos colaborar de alguna manera en esas actividades. ¿Amén? Muy bien. ¿Hay alguien que no está haciendo nada? Es verdad que a veces pensamos que es diferente limpiar que ponerse aquí a predicar, pero en realidad tan necesaria es la limpieza como la predicación. En realidad es así. ¿O es que el pie vale menos que una mano? Somos iguales. Dios no ha dejado a nadie sin dones. Dios no ha dejado a nadie sin capacidades mediante las cuales pueda edificar a los demás. Somos llamados a colaborar los unos con los otros en la edificación de la iglesia. Dentro de nuestras posibilidades del diario que hacer, debemos arrimar el hombro. Porque un día todos vamos a ser llamados a cuenta. Y se nos preguntará, ¿recuerdas la parábola de los talentos? Oye, ¿y tú qué hiciste con el talento que yo te di? Ay, Señor, yo como era tan poquita cosa, preferí no hacer nada. No todos vamos a hacer lo mismo. No todos tienen que predicar, pero sí que hay muchas cosas que se pueden hacer. Todos debemos hacer algo en la obra del Señor, de un modo o de otro. Todos podemos colaborar. Miren, vamos a leer los versículos del 21 al 26, todos de un tirón, del 21 al 26. Dice la palabra del Señor: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros.
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Cuál es el tema aquí que Pablo está tratando? A ver si son capaces de averiguarlo. Observación e interpretación. ¿Perdón? Que todos somos iguales. De acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. No, no va por ahí. A ver, por allí Miriam quiere al fondo, por favor, un segundito, le llevan el micrófono para que nos podamos enterar. A ver. Debemos estar unidos para que no haya desavenencia. No, ese es el tema que está tocando Pablo. Yo quiero que ustedes lean bien el pasaje. Lorena, un segundito. Un momento, ahora. Que siempre necesitamos los unos de los otros. Sí, lo está rozando, pero... Jaime. Que ninguno es más grande que otro. Ahí está. Sino que todos somos iguales de... Ese es el tema. Amén. El complejo de superioridad. Fíjense lo que dice aquí. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito. Cuando un miembro le dice al hermano, yo no te necesito, ¿verdad? Hay un complejo de superioridad que es correcto. No. Y el apóstol Pablo lo está diciendo claramente. Eso suele pasar en algunas personas. Gracias a Dios aquí no. ¿Por qué se me ríen? Aquí no hay personas con complejo de superioridad, hombre. Hay personas que cuando tienen este problema ven a los demás como inferiores a sí mismos y menosprecia a sus hermanos y levanta la cabeza cuando pasa por el lado de alguno y se considera superior, y eso le lleva al final a quedarse solo. Porque al menospreciar al cuerpo y creerse superior al resto, el resto se le separa, ¿verdad? Y esa no es la voluntad del Señor. Porque piensan que no necesitan al resto. Pero dice aquí Pablo, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Nos necesitamos unos a otros. Él está enfatizando esto, pero ahora desde otra perspectiva. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Amén. Este es un pasaje del apóstol Pablo. Romanos capítulo 12. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Porque cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando hay complejo de superioridad, eso estorba a la comunión de los unos con los otros. Porque ¿verdad que no nos cae bien alguien que tiene ese complejo? ¿Verdad? Eso crea rechazo. Hay quien no quiere admitir que su existencia depende de la interdependencia que tenemos los unos de los otros. Nos necesitamos. Escuchen bien, nos necesitamos. Como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, nos necesitamos los unos a los otros y ninguno es superior al otro. No importa el tiempo que lleve en el Señor. No importa el conocimiento que tenga de la Biblia. No importa
Nada. Nadie debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Amén. Y esta es la voluntad de Dios. Perdón. ¿Alguien habló por ahí? ¿Qué podría hacer el ojo sin las manos? Si te pica el ojo y no tienes mano, ¿qué pasa? Te tienes que rascar con un árbol, ¿no? Hombre, por favor. ¿Y qué podría hacer la cabeza si no tuviera pies? ¿Podría correr la cabeza sin pie? Tendría que rodar, ¿no? Ustedes han observado que nuevamente Pablo ha vuelto a cambiar de estilo en su lenguaje. ¿Se han percatado de que una vez más está hablando en sentido figurado? Ni el ojo puede decir, ¿habla el ojo? ¿Verdad que no? Está usando un lenguaje figurado. Hago énfasis en esto porque es importante que nos demos cuenta de esos detalles. Pablo cambia sin previo aviso de un lenguaje figurado a otro. Es absurdo creerse único. Es absurdo creerse el mejor. Es absurdo creerse que no se necesitan a los demás. Es absurdo. Las personas que creen eso al final, como digo, se quedan solos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Ustedes van a ver cómo el apóstol Pablo habla de la dependencia que tenemos unos de otros en diferentes pasajes. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como ¿qué? ¿Como superiores a los demás? No, como siervos por amor de Jesús. Amén. La actitud correcta del cristiano no es la del que es superior a los demás. Por ahí andan algunos diciendo, porque esa gente no son como nosotros, que tenemos al Señor. ¿Verdad que eso no le pega a un cristiano? Son actitudes que no le van bien a un creyente. Afean, avergüenzan al cuerpo de Cristo. Es que nosotros somos los hijos del Rey. A ver, un segundito, nuestro hermano Óscar va para allá, volando con la capa. Y la misma palabra dice, ¿no? Que Dios a los altivos y a los soberbios los mira de lejos. Despacito que no me... Sí, que Dios a los altivos los mira de lejos, ¿verdad? Amén. Dice, el que se enaltece será humillado, ¿verdad? Mientras que el que se humilla será enaltecido, claro. Fíjense, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, dice ahí Pablo, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuál debe ser la actitud del verdadero cristiano? ¿La actitud de un líder que manda o la de un siervo que sirve? ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta la diferencia o no? La actitud correcta para un hijo de Dios no es la de creerse superior. Yo no soy como la gente del mundo. Y hablamos así, menospreciando a la gente del mundo, sin percatarnos de que el apóstol Pablo dice que hay muchos que no conocen al Señor. Dice, para vergüenza vuestra os lo digo. Porque si hay mucha gente en el mundo que no conoce a Dios, es por causa de los cristianos que se creen superiores y no van a ellos para predicarles el Evangelio. Amén.
todos dependemos unos de otros. Todos somos iguales. No hay nadie que valga más que otro. Versículo 22, 1 Corintios 12, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a veces los que parecen más débiles son menospreciados. No, tú siéntate allí al final. Menos mal que esas cosas aquí no se practican. Amén. Pero a veces ocurre. Va a acercarse alguien al pastor y si va bien vestido, le dejan pasar. Si no va muy bien vestido, ¿tú dónde vas? No, al pastor no se le puede molestar. Pastores con guardaespaldas. Hombres de poca fe. Los débiles, dice la Escritura, son los más necesarios. En la iglesia hay personas que destacan, ¿verdad? Y hay otros, pues, que pasan casi desapercibidos. Pero unos que se ven y otros que no, somos iguales. Hay miembros que parecen fuertes. ¿Han visto un brazo? Bueno, no el mío. El mío tan quencle, pero hay por ahí algunos con brazos fuertes, ¿no? Ahora pensamos, por ejemplo, en un órgano que no se ve como el corazón, ¿verdad? Y se ve tan frágil, ¿verdad? Sin embargo, ¿es necesario el corazón o no? ¿Qué haríamos sin corazón? Morirnos, ¿cierto o no? Y parece que no tiene importancia porque como no se ve, está ahí escondidito, una bombita que está ahí impulsando sangre nada más. Pero mire la importancia que tiene, ¿verdad? A veces la oración de una persona tímida. Miren, ustedes saben que yo estoy aquí, entre otras cosas, porque había 3 ancianitas en la iglesia donde yo me convertí, que estaban siempre orando por mí. Y yo no había un día que llegara a la iglesia que no me encontrara a doña María ya en la puerta esperando. Una mujer que tenía 94 años. Y cuando la hija le decía, no mamá, que está resfriada, hoy no vas a la iglesia, le cogía la vuelta a la hija y se escapaba. Y se iba caminando desde su casa, que estaba bastante lejos, hasta la iglesia. Y ella cada vez que me veía decía, estoy orando por ti, porque el Señor te va a usar grandemente. Y estoy orando. Y a mí se me pone el velo de punta recordándolo. Ella, doña Leonor, había 3 ancianitas allí que estaban continuamente diciéndome, estoy orando por ti. Ustedes no se pueden imaginar la fuerza que eso me dio a mí en ciertas ocasiones. El saber que había personas que estaban orando por mí. Por saber eso, muchas veces no tiré la toalla. Ancianitas, frágiles, parecen que no tenían importancia aquellas viejitas. Miren, aquellas viejitas son responsables en parte de que yo esté aquí hoy. Amén. Versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Fíjense que en la cultura pagana del primer siglo, la desnudez era común, al menos aceptable, sobre todo en Juegos Olímpicos, en competiciones deportivas, se competían desnudos.
No, por eso hay tantas estatuas griegas de deportistas que aparecen desnudos, porque se competía así y se veía normal. Ahora, Pablo enseña que como cristianos pensamos que hay ciertas partes que son más honrosas que otras, ¿verdad? Y las que nos parecen más honrosas, pues esas no hace falta cubrirlas. Por ejemplo, la cara no nos la solemos tapar, pero nuestras partes íntimas sí que las tapamos y las protegemos y las cuidamos. Por tanto, dice ahí, deben vestirse con más decoro, con más cuidado, pero nuestras partes presentables no tienen necesidad de eso. La cara no, otras partes sí. Dios es soberano y Él ha hecho el cuerpo como Él ha querido. Y cuando dice la palabra de Dios, eso se refiere cuando Él hizo a Adán. De la misma manera, Él coloca los miembros en la iglesia como Él quiere. Pero tanto unos como otros, todos somos necesarios. Y uno no es más importante que otro, uno no es menos valioso que otro. Versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿qué dice? Se preocupen los unos por los otros. Cuando yo leo un pasaje como este, inmediatamente me surge la pregunta: ¿nos preocupamos los unos por los otros? Aquí, cuando surge una necesidad o algo, inmediatamente se pone en el WhatsApp, todo el mundo está orando al mismo tiempo por eso, por esa necesidad. Intentamos preocuparnos, ayudarnos mutuamente los unos por los otros. Y esa debe ser una de las características que distinga a la Iglesia de Cristo. Amén. Que los miembros no son egoístas, ni viven de una manera egoísta, sino participativa. De una manera que podemos ayudarnos mutuamente. En un mundo egoísta, que una iglesia practique el amor de esta forma, la preocupación por el hermano, la preocupación por la hermana que padece, el gozarse con quien se goza. Cuando la iglesia obra así, de acuerdo a la voluntad de Dios, es una luz que ilumina el mundo. Y la gente que están allá afuera quieren formar parte de una iglesia así. Dios nos cuida por medio de la iglesia. ¿Entienden la importancia que tiene el colaborar los unos con los otros? Y el colaborar con la propia iglesia para que la iglesia pueda ayudar al que lo necesita. ¿Entienden la necesidad? Ustedes saben que tenemos ahí un vídeo puesto en YouTube con el tema del diezmo, y una de las preguntas que más me hacen y las acusaciones que más me hacen: usted está impidiendo que la iglesia de Cristo tenga la financiación que necesita para hacer la obra de evangelización. Es que yo estoy impidiendo que la obra de Cristo tenga... No, oiga, no. ¿Cómo se va a sostener la iglesia sin diezmos? ¿No? ¿Cómo se sostuvo el ministerio de Cristo? ¿Cómo se sostuvo el ministerio de Pablo? Con ofrendas voluntarias. Nosotros recogemos una sola ofrenda en la iglesia el domingo cuando celebramos culto al Señor. Una sola ofrenda. No más. No recogemos una ofrenda para la iglesia, otra para las misiones, otra para no sé qué, para el proyecto de esto, para el proyecto de lo otro, para el retiro, para... No, oiga, una sola ofrenda. Y con eso Dios nos provee. Amén. No hace falta manipular a la gente, obligarlas a que den, no hace falta maldecirlas. Ay, no, maldito soy, con maldición, vosotros que no le dais al Señor lo que es suyo.
No hace falta la manipulación de las escrituras. No hace falta nada de eso. Cuando un creyente de verdad ha nacido de nuevo, entiende que debe colaborar con la obra de Dios y lo hace por amor, no por avaricia. Yo le doy al Señor para que Él me dé. Oiga, no, aquí no damos así. Aquí damos por gratitud, no por codicia. Cuando alguien te diga, dale 1.000 al Señor, que Él te dará 10.000, dile, dame tú los 1.000 a mí y que Dios te dé a ti los 10.000. Claro. Son mentirosos, embusteros, que después no se preocupan de las necesidades de la iglesia. Sin embargo, esta iglesia ayuda a la gente. Y esto es importante. Nos tenemos que ayudar unos a otros. Porque la preocupación de los unos por los otros es un sello que distingue a los verdaderos hijos de Dios. ¿Están de acuerdo? Muchas congregaciones no pueden dar testimonio por falta de medios económicos. El otro día me decía uno, es que en la iglesia la gente no da. ¿Cómo le vamos a decir que no diezmen? Digo, pero mire, vamos a ver, si están dando ofrendas, si están dando diezmos, si están dando primicias, si están dando pactos, si están dando... ¿Qué más le quiere sacar al pueblo de Dios? Sinvergüenzas. ¿Qué más? ¿Cómo van a dar más si ya más no pueden? Si hay algunos a que les han quitado hasta las anillas de boda. Para que el pastor se pasee en un coche grande. Hay un sinvergüenza que metió el coche en la iglesia. En la iglesia. Para decirle a los creyentes, toquen el coche que aquí está la bendición de Dios. Sinvergüenza mentiroso. Eso no es preocuparnos los unos por los otros. Amén. Eso sí es de Dios. Colaboramos de buen grado. Yo me siento feliz de ser el pastor de esta congregación, porque aquí no hace falta manipular a la gente. La gente da por amor a Dios. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Este es uno de los textos más hermosos de la epístola de 1 de Corintios que estamos estudiando. Si nos dañamos un dedo del pie, toda nuestra capacidad motriz se siente lastimada. Todo el cuerpo se afecta. Y cogemos unas muletas y ahora los brazos tienen que colaborar porque ya el cuerpo no puede, porque le está doliendo el pie y tiene que colaborar. Todo el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo mayor para suplir a ese pie que está dolido. Llenar el estómago no le beneficia solo al estómago, le beneficia a todo el cuerpo. El amor, cuando es verdadero, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo siguiente, al capítulo 13 que habla del amor, el amor no se trata de sentimientos, de emociones. El amor produce emociones, pero el amor no son emociones. El amor es el compromiso firme de una voluntad que toma la decisión de hacer bien a los demás. Cuando uno toma la decisión de decir, voy a hacer bien a esta persona, me lo agradezca o no, lo reciba o no lo reciba, quiera o no quiera, yo voy a hacer bien a esa persona. Ahí estamos demostrando amor.
Sin apoyo, un creyente se debilita y cae. Esta es la realidad. Sin embargo, con el apoyo de sus hermanos, cualquier creyente, aún caído, se levanta, se fortalece y sigue adelante. No hagas leña del árbol caído. Si ves a un hermano o a una hermana que ha caído, no le critiques, no le juzgues. Ve y ofrécele tu mano para levantarlo. Ayúdalo. Ponte a su servicio. Ora por esa persona. ¿Tenemos problemas con...? ¿Ya empezamos? Bueno. Allá paz. ¿Pero se entendió lo último que dijo o no? ¿Sí? Este pasaje está íntimamente ligado con el de Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos 12, 15. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Es lo que dice la palabra del Señor aquí. Miren, la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. Los miembros de la iglesia pertenecemos al cuerpo de Cristo y recibimos de Cristo el alimento espiritual. Maduramos en la fe, expresamos amor cristiano a nuestros prójimos en formas concretas. Yo quisiera dirigirme, por un segundo, ¿me lo permitís?, a las personas que nos ven a través de internet. Yo quisiera dirigirme a esos que nos escuchan y que todavía no tienen una relación personal con Cristo, para decirles: ¿no te gustaría formar parte de una iglesia así? ¿De una familia que se preocupa por ti? ¿De una familia que te asegura el futuro? Y no me refiero a una prosperidad material, me refiero a una vida eterna. ¿No necesitamos una familia así? Pues la familia de Cristo es así. La auténtica familia de Cristo es así. Es la iglesia, la familia de Dios. Nos preocupamos los unos por los otros y vivimos nuestra fe llevando a cabo la obra del Señor de una forma activa, de una forma sencilla. Vamos a leer los versículos del 27 al 31. Vamos a ver si somos capaces de terminar este capítulo hoy. 27 al 31. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Qué bueno. Estos versículos finales del capítulo hacen una aclaración rotunda, pero es necesaria. Sin embargo, desgraciadamente, mucha gente han arrancado estos versículos y lo han tirado a la papelera, como si no estuvieran aquí. No los tienen en cuenta, ni en sus doctrinas, ni en su vida práctica.
Las preguntas retóricas que Pablo está formulando al final del capítulo 12 tienen una única respuesta. No, 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 no y no. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Todos profetas? No. ¿Amén? No, no, no. En la iglesia no todos son iguales. No todos hacen lo mismo. Cada uno tiene un servicio diferente según los dones que ha recibido. Esto es lo que nos enseña este capítulo 12. El apóstol se refiere a los creyentes corintios con el pronombre personal vosotros. Versículo 27, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sin embargo, a quienes el apóstol comienza llamándoles santos en el capítulo 1, versículo 2 de esta epístola, son gentes que se peleaban entre ellos, que causaban divisiones, que mantenían pecadores en sus filas, que no les corregían, se demandaban unos a otros judicialmente ante los jueces del mundo, se criticaban a los apóstoles, no sabían celebrar la Santa Cena en orden, se ofendían los unos a los otros, y aún así Pablo le dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Amén. Lógicamente se refiere no al cuerpo físico, tenemos que entenderlo, ¿verdad? Se refiere al cuerpo de la iglesia. Está hablando de manera figurada, como cuando dice en Colosenses capítulo 1, verso 24, dice el apóstol, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que me falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Está hablando en forma figurada. Así que vamos a ir paso por paso en esta última perícopa, en esta última porción del capítulo 12. Versículo 28. Aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Ya hemos hablado de los apóstoles con anterioridad, no vamos a repetirnos. Pero ¿cuántos apóstoles escogió Cristo? 12. Sabemos que uno le salió rana, ¿verdad? Es decir, le traicionó. ¿Y qué hizo el Señor? Llamó a otro. ¿A quién llamó? A Pablo. 12 apóstoles. Es importante entender que hay quienes dicen, vamos a ver un versículo interesante, Hechos capítulo 14. Hechos 14. Vamos a ver, porque hay algunos que malinterpretan esto. Hechos 14. ¿Lo tienen? Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Algunos se acogen a este pasaje y dice, ve, aquí a Bernabé se le llama también apóstol. Por tanto, no eran 12, eran más. Bien, la verdad es que no sabemos por qué motivo Lucas llama aquí apóstol a Bernabé. Sabemos que la palabra apóstol significa enviado y que tenía un doble sentido, es decir, se hablaba de los 12 apóstoles cuando se hablaba de los apóstoles que escogió Cristo, pero la palabra apóstoles en general significa enviados, y como enviados sabemos que tanto Bernabé como Pablo fueron enviados. En el capítulo 13, si se fijan bien, el capítulo anterior, dice que había entonces en la iglesia, versículo 1, que estaba en Antioquía, profetas, y no en Antioquía de Colombia, sino en Antioquía de Asia Menor, ¿ok? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién?
el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, Bernabé y Pablo fueron escogidos para ser enviados y llevar el mensaje del Evangelio. En este sentido, Bernabé era también apóstol, era enviado, pero no pertenecía al grupo de los 12, porque Bernabé no fue escogido por Cristo como apóstol, como parte de los 12 que él había escogido personalmente, sino que solamente fueron los 12 apóstoles. Cuando se le traicionó Judas, escogió a Pablo. Por tanto, si la Biblia al final de las Escrituras, en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el versículo 14, nos sigue hablando de 12 apóstoles, es decir, cuando ya la Biblia se está terminando, la Biblia sigue hablando de ¿cuántos? De 12 apóstoles. Por tanto, no hay más. Cualquiera que hoy se autoproclama apóstol, sencillamente es un embustero, es un mentiroso, es un soberbio que quiere ser más que nadie. Pero nadie tiene derecho a llamarse apóstol hoy, porque nadie ha sido llamado por Cristo a ese ministerio. Llamó a 12, y la Biblia dice que hay 12 y no hay más. Amén. Por tanto, no hay más apóstoles hoy. Hoy lo que hay son embusteros. Y miren ustedes, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Fíjense cómo el Señor Jesucristo alaba a la iglesia de Éfeso justamente por descubrir a los falsos apóstoles. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Le dice el Señor Jesús: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Apocalipsis 2:2. Y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles, y que dice Cristo, y no lo son, y los has hallado, ¿qué dice? Los has hallado mentiroso. Por tanto, Jesús dice que los que se autoproclaman apóstoles son mentirosos. Amén. Ya no hay más apóstoles. Así que solamente aquellos 12 que fueron escogidos por el Señor Jesús. Si nosotros sabemos que los apóstoles y los profetas fueron usados por Dios para poner el fundamento, y el fundamento ya está puesto, ya ningún apóstol puede traer ninguna revelación nueva. Porque en Gálatas 1, ¿recuerdan? Dice Pablo: si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo viniere con un evangelio diferente al que os hemos presentado, al que os hemos anunciado, sea anatema. Ténganle por maldito, ténganle por embustero. Por tanto, no hay ni apóstoles ni profetas hoy en día. Los apóstoles sirvieron a la iglesia en sus primeros años de formación. El oficio apostólico fue solo por un tiempo. Muerto Juan, que fue el último de los apóstoles en morir, aproximadamente en el año 70, porque si hubiera muerto más tarde, en el año 90, como dicen algunos escritores, Juan en sus escritos, ya fuera en el Evangelio o en las epístolas o en el libro de Apocalipsis, hubiera hablado de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió justamente en el año 70 por la invasión del general Tito. Pero cuando Juan no escribió sobre ese hecho, es porque seguramente murió antes del año 70, o como mucho en el año 70, antes de la invasión. Versículo 28 dice: luego los profetas. Y aquí estamos en el mismo caso de los apóstoles, puesto que apóstoles y profetas fueron un ministerio temporal para establecer el fundamento de la iglesia. Eso está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 20, donde dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. A ver, adelante. Es que yo quiero decirle a los hermanos que esta semana vi un video que me mandaron del
del que se proclama apóstol Guillermo Maldonado, donde dice que ora por Falcao, que estaba mal de los ligamentos, y le dice: yo te ordeno, Señor, que le pongas ligamentos nuevos. Y yo dije: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Bueno, Guillermo Maldonado es otro de los muchos mentirosos que andan por ahí aprovechándose de la gente ignorante de las Escrituras. Guillermo Maldonado es un falso apóstol, un profeta mentiroso, que dice muchas burradas, que no tiene ni idea de las Sagradas Escrituras, es un ignorante cúbico en teología y es una persona que no merece el más mínimo respeto. Como persona sí, pero como apóstol y profeta ninguno. Si viviera en el tiempo del Antiguo Testamento ya lo hubieran apedreado hasta morir, porque así está escrito: si alguno profetiza en mi nombre cosas que yo no le he dado, el tal debe ser muerto, dice la Escritura. Pero ahí los hay, a ver los haylos, como dice el dicho en Galicia, ¿verdad? Ahí meiga, a ver las haylas. Es decir, hay falsos apóstoles y hay falsos profetas, pero hoy en día nadie debe sumar absolutamente ninguna revelación a lo que ya está escrito en la palabra de Dios, porque está escrito que si alguno añadiere o quitara algo de lo que ya está escrito en este libro, su nombre sería borrado del libro de la vida, si es que está apuntado allí, porque hay algunos que ni siquiera están apuntados en el libro de la vida. Hay que hacer diferencia entre aquellos que fueron usados por Dios para escribir la revelación de la palabra y aquellos que simplemente usaban la palabra para dar una palabra de ánimo, de consuelo o de edificación. En ese sentido, hubo profetas en la iglesia durante el tiempo en que se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Pero una vez terminado el Nuevo Testamento, la Escritura, que es la palabra profética más segura, pasó a ser el fundamento de toda profecía. Es decir, ahora ya tenemos la revelación escrita, lo que tenemos es que darla a conocer. Por eso los profetas desaparecieron y ocuparon su lugar los pastores, los predicadores, los evangelistas, que somos los que exponemos la voluntad de Dios, es revelada en su palabra, la exponemos para darla a conocer a todo el mundo. Tengo un montón de documentos aquí que podría usar. Por ejemplo, James G. Thompson dice: en el periodo que vino después de los apóstoles, el profeta todavía podía estar por sobre el ministerio local, pero pronto llegaría el día en que este don de profecía pasaría a los ministros locales que predicaban la palabra de Dios para edificar a los miembros de la comunión cristiana. Es decir, lo mismo que acabo de decir, ¿verdad? Según el comentario del Nuevo Testamento, Simon J. Keistemayker dice: durante el segundo siglo la influencia de la profecía se extinguió. Y añade: los profetas dejaron de ser importantes cuando la iglesia confió más en la escritura que en la profecía. Estos son historiadores serios que han estudiado profundamente el tema, la historia de la iglesia. Lo tercero, maestros. Y con esto vamos a terminar, no nos va a dar tiempo. No, vamos a dejarlo aquí, porque no nos va a dar tiempo de más. Pero, miren, hay que estudiar las Sagradas Escrituras, porque hoy en día, como hemos visto, hay mucha gente hablando en nombre de Dios cosas que Dios no ha dicho. Por ahí hay un tal Efraín Rodríguez, que es un falso profeta, que estaba diciendo que el 19, creo que era de septiembre, iba a caer un meteorito sobre el Pacífico y que iba a arrasar Puerto Rico y iba a desaparecer de la faz de la tierra como un juicio de Dios por el pecado del país y no sé cuántas cosas más, que iba a provocar un tsunami. Pero miren, ahora claro, como no ha pasado, como no ha venido ese meteorito,
Y yo no sé qué se van a inventar ahora. Ahora estará diciendo que bueno, que el meteorito cayó, pero que es espiritual y que está arrasando los corazones. Vete tú a saber. Los embusteros no tienen fin. Cuando una mentira se le descubre, se inventan otra. Ahora miren, tenemos la palabra profética más segura. Si quieres conocer la voluntad de Dios, si quieres conocer el futuro y fundamentalmente tu futuro, más vale que conozcas esta palabra. Porque aquí es donde está escrito tu futuro, tanto si crees como si no. Aquí está escrito tu futuro. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no tienen preguntas, pónganse de pie. Y vamos a orar al Señor porque de verdad que mire, tenemos que estar agradecidos a Dios porque nos haya dejado esta palabra preciosa que podemos meditar día tras día y que es una bendición porque por ella conocemos la verdad. Si Dios no nos hubiera dejado la palabra, si solamente hubieran confiado su palabra a los hombres, a la memoria, a la tradición oral, estaríamos perdidos. Porque hoy en día no sabríamos realmente qué creer. Pero Dios ha dejado su palabra escrita y hay tanta documentación. El otro día me decía uno que quiere meterse a maestro sin saber leer. Me decía que la Biblia está muy manipulada porque los hombres han escrito lo que han querido, que no hay certeza, que la Biblia se organizó en el siglo VI. Digo, pero mire, vamos a ver. ¿Usted en qué colegio ha estudiado? Porque la Biblia, el Nuevo Testamento, por poner un ejemplo, se escribió y antes de que llegara el año 150, es decir, antes de que pasaran 50 años después del primer siglo, ya había más de 5.000 copias del Nuevo Testamento manuscritas, todas idénticas unas a otras. Más de 5.000 copias manuscritas del Nuevo Testamento. De la filosofía de Aristóteles solo hay un documento y dista 1100 años de Aristóteles. La gente habla por hablar, ataca la fe simplemente porque no quieren creer, porque si tuvieran que creer tendrían que arrepentirse de sus pecados, reconocer que hay un Dios que le va a juzgar y la gente no quiere. Pero miren, nosotros sí, amén. Gloria a Dios. Y nosotros vamos a seguir estudiando y vamos a seguir preparándonos para estar preparados para dar razón ante cualquiera, con mansedumbre y reverencia, ante cualquiera que demande de nosotros razón de nuestra fe. Amén. Por eso vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que nos ayude a amar su palabra, para que escudriñemos las Escrituras y disfrutemos haciéndolo. Amén. Alguien, por favor, que nos dirija en oración, dando gracias al Señor por esta tarde. Gracias, Señor y Padre Santo, esta noche, por esa palabra que nos ha traído el Pastor en 1 Corintios capítulo 12, por medio del apóstol Pablo.